El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, donde me escuchen a través del ABC Libertario, emisora virtual, y suba al aire. Bueno, esta entrevista con Luis Carlos Galán Sarmiento fue conseguida más o menos por allá en 1987, víspera para la elección de alcaldes por primera vez y gobernadores de ese entonces. Se estrenaba la elección popular de alcaldes y gobernadores y al mismo tiempo todo lo que era concejales y diputados a las asambleas departamentales, y aquí en Bogotá el caso de los concejales de Bogotá. Eso fue en 1987, en agosto, después de que me había retirado de el maratón. Llevaba 38 kilómetros cuando me retiré, porque mi obsesión era entrevistar a 3 personajes en ese momento que estaban en el maratón del altiplano que organizaba el profesor José Antonio García Forero, llamado popularmente conocido como Garbur. Pues mi obsesión era entrevistar o bien a Luis Carlos Galán Sarmiento, o bien a este señor Bermúdez, que era presidente de Fedeciclismo, o a Álvaro Mejía. Eran los 3 personajes en ese momento que estaban en el maratón del altiplano, que se corría entre Cota, Parcela, Siberia. Cota era un circuito aproximadamente de 21 kilómetros y era bastante duro, pero cuando llegué al kilómetro 38, pues no, yo me retiro, me voy caminando, y a ver si lograba conseguir al doctor Luis Carlos Galán, que gentilmente pues me llevó al despacho del alcalde de Cota en ese momento, y ahí fue donde le hice la entrevista. Esta entrevista me sirvió para, no la pasé toda en Radio Super, fue el momento político y lo de la elección de alcaldes de acá de Bogotá. Eso me sirvió para una entrevista, una nota en Radio Super, que estaba comenzando a hacer prácticas. También otro momento que me sirvió fue para una nota de la universidad. Me salvaba de 2 a 3 notas o materias. Me servía, entre otras, pues esa entrevista con Luis Carlos Galán me sirvió bastante. Así que pues les dejo esa entrevista, y aparte pues les daré a conocer la pequeña bibliografía de Luis Carlos Galán Sarmiento, que hoy 18 de agosto cumple 36 años de asesinados por parte del narcotráfico, el Estado y otros actores de ese momento. Estamos hablando 1989, y 2 años antes había hecho la entrevista con Luis Carlos Galán Sarmiento, que en paz descanse. Homenaje a Luis Carlos Galán Sarmiento, 36 años de su asesinato en Soacha, Cundinamarca.
Luis Carlos Galán Sarmiento nace en Bucaramanga, 29 de septiembre de 1943 y es asesinado en Soacha, 18 de agosto de 1989. Fue un abogado, economista, periodista y político colombiano. Fue candidato a la presidencia de Colombia en 1982 y 1986 por el Nuevo Liberalismo, movimiento fundado por él mismo como derivación del Partido Liberal, y en 1989 por el Partido Liberal Colombiano, para las elecciones de 1990. Fue asesinado durante un evento de su última campaña presidencial, el 18 de agosto de 1989, por sicarios bajo las órdenes del Cartel de Medellín. Galán fue influenciado por el temple del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, a quien siempre admiró por su transparencia y forma directa de decir las cosas. Se considera que junto con Gaitán y Rafael Uribe Uribe, fue uno de los grandes políticos del Partido Liberal en el siglo XX. Antes de incursionar en la política partidista, Galán se desempeñó como periodista para el periódico El Tiempo, haciéndose cercano a personajes influyentes como Daniel Samper Pizano, Enrique Santos Calderón y Gloria Pachón, esta última con quien se casó. Muy joven, ingresó a la política de la mano de su padrino político, el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Como político, Galán fue senador por Cundinamarca y Santander, ministro de Educación a la temprana edad de 26 años, concejal de Bogotá y 3 veces candidato a la presidencia de Colombia. En su tercer intento, se adhirió al liberalismo oficial después de 9 años de independencia desde su movimiento Nuevo Liberalismo. Pese a no haber ganado ninguna de estas elecciones, su figura política fue muy influyente durante los años 80 en Colombia. Biografía. Luis Carlos Galán Sarmiento nació el 29 de septiembre de 1943, en la ciudad de Bucaramanga, en el seno de una familia numerosa de clase media alta de la ciudad, adepta a los postulados gaitanismo. Por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, él, que tenía 5 años, y su familia se trasladaron a la capital del país, debido a la persecución política en su contra. En 1950, inició sus estudios primarios en el Colegio Americano de Bogotá. En 1952, ingresa al Colegio Antonio Nariño, Hermanas Corazonistas de Bogotá. Destacado estudiante, en 1957, Galán participó activamente en las marchas estudiantiles de protesta contra el presidente de facto, General Gustavo Rojas Pinilla, lo que le acarreó una detención policial que lo condujo a una noche de prisión. En 1960 se graduó con honores como bachiller. En 1961 ingresó a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá a estudiar Derecho y Economía. Fundó la revista universitaria Vértice en 1963 y se graduó en 1968. Después de ser reconocido por el expresidente Eduardo Santos, es contratado para trabajar en el periódico El Tiempo. En su labor como reportero del mayo de 1968 francés, fue uno de los pasajeros del avión secuestrado que iba hacia Cuba. A través del periodismo se dio a conocer entre la clase dirigente del país, siendo adoptado por el expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo como su heredero político e intelectual. Siendo aún presidente, nombró a Galán en su primer cargo público como miembro de la delegación colombiana a la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo en Nueva Delhi en 1969. Fue ministro de Educación de Colombia entre 1970 y 1972. Como parte del pacto de alternación entre liberales y conservadores, correspondiéndole el turno a los conservadores de gobernar para el cuatrienio 1970-1974, el presidente Lleras apoyó la candidatura del embajador en Washington, Misael Pastrana Borrero. Galán se adhirió a la campaña de Pastrana por lealtad a Lleras. Pastrana posesionó a Galán como ministro de Educación el 7 de agosto, siendo el hombre más joven en acceder a un ministerio, cargo en el que permaneció hasta el 4 de mayo de 1972. También fue embajador en Italia entre 1970 y 1976. Posesionado como embajador el 1 de agosto de 1972, Galán permaneció en este país durante 4 años. Allí nació su segundo hijo, pues el mayor nació días antes de que la familia Galán viajara a Italia. En las elecciones de 1978, obtuvo un escaño para el Senado en representación de Santander.
Por ese entonces, Lieras anunció su retiro de la política y sus seguidores ven en Galán al líder que puede llevar al éxito las intenciones de renovación que tenía Lieras para el partido y su programa político para el país. Y es así que en 1979 funda el movimiento Nuevo Liberalismo, como una disidencia interna del Partido Liberal. En 1980, y bajo el lema de Bogotá pertenece a todos sus habitantes, obtuvo una abrumadora votación para el Consejo de la capital, convirtiéndose en un líder de talla nacional. Permaneció en el cargo hasta 1982, cuando lanzó su candidatura a la presidencia. Postcandidatura y segunda candidatura presidencial 1982-1986. Laboratorios de procesamiento de cocaína, Tranquilandía 1984. Su derrota le permitió ingresar al Congreso de la República como senador al igual que Lara Bonilla, quien en 1983 fue nombrado ministro de Justicia por el presidente Betancur y posteriormente asesinado en 1984, luego de que denunciara los nexos del congresista Pablo Escobar con el narcotráfico y del descubrimiento del complejo Tranquilandía. Muerto Lara, Galán perdió a su compañero de lucha política, siendo reemplazado por Enrique Parejo González, también miembro del Nuevo Liberalismo. Galán permaneció en el Senado hasta que anunció su intención de aspirar a la presidencia para suceder a Betancur. Para las elecciones de 1986, Galán lanzó su segunda candidatura presidencial, pero luego decidió retirar su candidatura para adherirse a la de Virgilio Barco, favoreciendo así la unión del liberalismo a nivel nacional. Finalmente, Barco fue quien resultó ganador con una aplastante mayoría sobre el conservador Álvaro Gómez Hurtado. Como detalle importante, Galán y Gómez se enfrentaron en un debate televisado moderado por el periodista Juan Gozaín y que se considera el primer debate político transmitido por televisión en la historia de Colombia. Últimos años, 1887-1889. En 1887, con la mediación del expresidente Julio César Turbay, Galán regresó al Partido Liberal Colombiano, del que se había declarado disidente a principios de la década, para participar en una consulta popular, en lugar de las convenciones liberales en las que los caciques liberales escogían a dedo al candidato. Tercera candidatura presidencial 1989, artículo principal, elecciones presidenciales de Colombia de 1990. Intentos de homicidio, monumento a Galán en Bogotá. Luego de recibir varias amenazas a partir del 23 de julio, un día después de la convención liberal en que se convino aplicar el mecanismo de consulta popular para elegir el candidato presidencial por el Partido Liberal, Galán salió ileso de un atentado que no llegó a consumarse en Medellín el 4 de agosto de 1989, cuando se disponía a dar una conferencia en la Universidad de Medellín. El atentado consistió en disparar con un lanzamisil, lo que no ocurrió gracias a la denuncia de una ciudadana que reportó a 3 hombres sospechosos dentro de un vehículo. En el fallido atentado se destacó el oficial de policía Valdemar Franklin Quintero, quien inmediatamente llevó a Galán de vuelta al aeropuerto Olaya Herrera. Quintero sería asesinado por orden de Escobar el mismo día que Galán, 18 de agosto. Su atentado y su atentado iban a ser programados días después en Ibagué, donde promocionaría su campaña presidencial. Galán resultó asesinado el 18 de agosto de 1989, poco antes de comenzar su discurso en un evento público electoral en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El precandidato llegó al municipio a las 8:30 p.m. y luego se dispuso a subir a la tarima donde daría su discurso. Los disparos comenzaron a las 8:45 p.m. y el político recibiría 5 disparos, de los cuales 3 resultaron fatales, según se estableció después. Fue asesinado a tiros por Jaime Eduardo Rueda Rocha, Henry de Jesús Pérez, los autores materiales, bajo órdenes de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Alberto Santofimio Botero, el 18 de agosto de 1989. Galán recibiría los disparos desde la parte inferior de la tarima, desde donde se había subido momentos antes, mientras levantaba sus manos para saludar a la gente ubicada en la plaza principal del municipio de Soacha. Fue llevado con vida y consciente al hospital de Bosa, y luego fue trasladado al hospital de Kennedy en Bogotá, a media hora del municipio, donde murió a pesar de los esfuerzos médicos. Desde el ABC Libertario, emisora virtual, y Suba al Aire 88.4 FM Radio de Vida, se le rinde un homenaje a Luis Carlos Galán Sarmiento, 36 años de un vil asesinato, de una política sucia y criminal, llena de narcos y politiqueros baratos. Bajo la dirección y libretos de Carlos Eduardo Pineda Duarte, le dejamos una de las entrevistas que él logró cuando estudiaba comunicación social y periodismo y realizaba sus prácticas en Radio Super.
liberario oficialista? Los acuerdos tienen relación con dos temas. El primero, el trabajo en el Congreso, y el segundo, la elección de los alcaldes. Dentro de la autonomía del nuevo liberalismo, que preserva su propia organización y su identidad política, hemos convenido en apoyar 20 proyectos de ley y 3 reformas constitucionales. Sobre las reformas constitucionales hay proyectos presentados tanto por el gobierno como por el nuevo liberalismo. Y sobre las iniciativas de proyectos de ley hay 13 proyectos del nuevo liberalismo y una cantidad similar del gobierno. En el Congreso Nacional en este momento no se puede aprobar ninguna ley sin el apoyo del nuevo liberalismo en las comisiones primera, tercera, quinta y séptima, que son las 4 comisiones que tienen a su cargo los proyectos más importantes de esta legislatura. Estábamos entonces ante esta situación. O el Partido Liberal hacía acuerdos con el Partido Conservador exclusivamente, o el Congreso se paralizaba, o los acuerdos se hacían con el nuevo liberalismo. Como el gobierno ha planteado el esquema gobierno-oposición, pues no era factible hacer los entendimientos entre los oficialistas y los conservadores. La única posibilidad que quedaba era el entendimiento con el nuevo liberalismo, y si el nuevo liberalismo no se prestaba a esos acuerdos, se paralizaba el Congreso. Hemos estado dispuestos a hacer los acuerdos, naturalmente en los términos de nuestros propios proyectos de ley, para conversar con los del gobierno, pero sobre la base de que se respeten y se tengan en cuenta nuestros puntos de vista, y estamos en ese diálogo por el bien del país, por el bien del Congreso, por el bien de las ideas liberales, en uno de los momentos más difíciles que vive Colombia, en donde requiere legislación moderna para responder a los problemas políticos, sociales y económicos. Y sobre la elección de alcaldes. En cuanto a la elección de alcaldes, convinimos en que las decisiones quedan en manos de cada organización política local. Sin embargo, se van a respetar estos principios planteados por el nuevo liberalismo. 1, las tesorerías tienen que ser transparentes, o sea, deberás conocerse de dónde viene el dinero y para dónde va en toda campaña política, con el objeto de prevenir interferencias abusivas, antidemocráticas o delictivas que vayan a vulnerar la libertad de los dirigentes políticos o de los futuros alcaldes. ¿En el nuevo liberalismo qué candidato tienen para la alcaldía? ¿A cuál alcaldía se refiere? ¿A la de Bogotá? A la de Bogotá. Bueno, el liberalismo ha mencionado 4 nombres muy importantes. El doctor es Patricio Somper, Germán Lozano, Jorge Valencia Jaramillo y la doctora Clara López Obregón. El doctor Vera, no creo que ellos 4 sean también como especie de división para el Partido Liberal Oficialista. No, estamos en una etapa en la cual hay varias precandidaturas. Eso es lo normal antes de llegar a una candidatura única. Del oficialismo hay también varios nombres y estamos cambiando ideas sobre eso. Doctor Vera, usted apoya mucho el deporte, y en caso en que usted fuera elegido para presidente o algunos de los partidarios del nuevo liberalismo, como la doctora Clara o el doctor Patricio Samper, ¿apoyaría el deporte? Claro que sí, lo apoyamos por muchas razones. Primero, porque estamos convencidos de que es uno de los instrumentos más importantes de la educación moderna, de la formación física y espiritual de los jóvenes. Segundo, porque consideramos que el deporte es un factor de integración social, de solidaridad social. Tercero, porque estamos conscientes que la juventud colombiana, quienes tienen hoy entre 14 y 29 años de edad, están viviendo una etapa especialmente crítica y difícil y necesitan las alternativas psicológicas, físicas, espirituales que se desprenden de la actividad deportiva. Nosotros apoyamos el deporte y lo apoyaremos en la medida en que podamos representar el interés del pueblo colombiano. Le daremos especial prioridad a todas las actividades deportivas. Son elementos de desarrollo, de modernización de la sociedad. Uno de los grandes temas del siglo XX es precisamente la manera como el deporte se masificó en el mundo. A fines del siglo pasado, merced a la iniciativa de un hombre visionario que fue el barón de Coubertin, que fue quien propuso la reiniciación de los Juegos Olímpicos,
jovencitos y era un muchacho de 16 años de edad cuando las propuso. Se abrió un horizonte para el deporte moderno con la realidad que hoy tenemos, que en el manejo del tiempo libre no hay actividad humana tan importante hoy en el mundo como la deportiva. Y el tiempo libre a su turno ha cambiado bastante también en nuestra época. Hoy toda persona tiene normalmente por lo menos 2 días libres a la semana en promedio. Y eso implica otro tipo de actividad en donde el deporte representa una de las perspectivas más interesantes de recreación, con implicaciones además económicas. El mundo del deporte está muy vinculado a hechos económicos por los implementos deportivos, por la publicidad, por el desarrollo del deporte profesional que da empleo a muchas personas. Alguien comentaba el caso concreto del ciclismo. Hasta hace muy pocos años la Vuelta a Colombia el ciclismo movilizaba al año en nuestro país alrededor de 300 millones de pesos. Hoy está movilizando más de 3.000 millones de pesos al año, lo cual da una idea del significado también desde ese punto de vista del deporte. ¿Cuánta gente tiene empleo en virtud de actividades deportivas? Doctor Galán, en la época del ministro de Educación, yo recuerdo personalmente que usted le tocó recibir a la nadadora Olga Lucía de Angulo. ¿Por qué es que no saca un proyecto en beneficio del estudiante deportista? Y hoy en día se presenta esa negatividad en las universidades y en los colegios, y incluso en las mismas empresas, de que nunca apoyan al deportista. A mí me correspondió presentar uno de los proyectos más importantes que ha tenido el deporte colombiano, que es la ley por la cual se ordenó el impuesto a los cigarrillos para financiar el deporte. En este momento, si usted examina las tesorerías del deporte colombiano, se encuentra que más del 70% del dinero proviene de esa ley. Esa ley le representa al deporte casi 4.000 millones de pesos anuales en este momento, lo cual da una idea de lo que significó esa ley. También en aquella época se dio respaldo a los Juegos Panamericanos en 1971 y se consiguió su cabal realización. Como a los Juegos, se terminaron los Juegos Atléticos Nacionales de Ibagué en el 70, los Juegos, se garantizó la realización de los Juegos de Pereira y se crearon las bases para los Juegos de Neiva nacionales. Se apoyó la participación de los centroamericanos y de los bolivarianos. Era una época muy interesante, no lo digo por mérito mío, sino por mérito de dos personas, el doctor Adolfo Carvajal Sinisterra, director de Coldeportes, y el doctor Humberto Zuluaga Monedero, quien lo reemplazó también en la dirección de Coldeportes. Yo lo único que hice fue apoyarlos a ellos. Y creo que fue una época fecunda y seria para el deporte que dejó lecciones y experiencias muy valiosas. Ahora vamos a ver cómo, en la medida en que podamos influir en la conducción del Estado colombiano, trabajaremos aún mucho más, naturalmente, por el deporte colombiano, y usted tiene razón en el sentido de que se debe dar una atención muy especial a los intercolegiados, al deporte escolar en todos los niveles, desde la primaria, yo diría, hasta la universidad. Los Juegos Universitarios perdieron infortunadamente significado en el país, cuando en muchos pueblos del mundo los mejores deportistas están precisamente en los Juegos Universitarios. Acabamos de ver hace 3 meses en Yugoslavia, en Zagreb, la realización de las universidades que representan en la gran competencia mundial de los universitarios de inclusión deportiva. Y Colombia apenas se presentó con un modesto equipo de básquetbol, en buena parte enviado por la Universidad de los Andes y financiado con los dineros de una empresa yugoslava que tiene inversiones en Colombia, lo cual indica en qué circunstancias tuvieron que viajar estos muchachos. Yo creo mucho en el deporte escolar y pienso que se avecinan grandes transformaciones en el deporte y vamos a trabajar por ellas de manera resuelta en todos los niveles, incluyendo la medicina deportiva, la formación de entrenadores, el apoyo a las facultades de educación, la especialización de quienes han estudiado educación física, y yo agregaría otra cosa, la formación de dirigentes deportivos, porque ese es un obstáculo administrativo. Necesitamos dirigentes deportivos. La prueba es que cuando aparecen personas al estilo de Miguel Ángel Bermúdez, un gran administrador y un gran deportista, transforman el ciclismo, un deporte concreto. Ojalá encontremos personas similares para otros deportes. ¿Usted no cree que se le haga falta al atletismo? Yo pienso que en general todos los deportes requieren una modernización administrativa. Bueno, doctor Galán, muchas gracias.
Desde el ABC Libertario, emisora virtual, y Suba al aire 88.4 FM Radio de Vida, se le rinde un homenaje a Luis Carlos Galán Sarmiento, 36 años de un vil asesinato, de una política sucia y criminal, llena de narcos y politiqueros baratos. Bajo la dirección y libretos de Carlos Eduardo Pineda Duarte, le dejamos una de las entrevistas que él logró cuando estudiaba comunicación social y periodismo y realizaba sus prácticas en Radio Super. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario.